Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día. Mi nombre es Héctor Escamilla, Héctor Toy Escamilla para todos ustedes, mis amigos. Y bueno, el día de hoy estamos reanudando esta serie de entrevistas en las cuales pues me ha gustado a través del tiempo presumir a mis grandes amigos. Tengo muchos amigos que tienen muchas cualidades y muchos talentos. Y bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de presentarles a alguien que nos va a hablar precisamente del sitio donde nos encontramos. El día de hoy me encuentro en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en el corazón de Ciudad Lerdo, Durango, mi ciudad natal, y pues es una edificación religiosa que representa pues mucho para mí y para todos los que habitamos esta ciudad. Tiene 130 años de historia y pues quizás la cotidianidad no nos deja pensar más allá de cómo fue construida, quién la construyó, por qué la advocación al Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, precisamente para eso, el día de hoy he invitado a alguien especialista en el tema que se ha dedicado a estudiar y a investigar la historia de nuestra parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Para esto les presento a mi buen amigo, el historiador, arquitecto José Antonio Fernández. Bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Héctor. Arquitecto. Gracias por la invitación. Qué bueno que estamos aquí. Vamos a platicar un poco sobre algo de la iglesia, o sea, la historia de la iglesia. Y les quiero comentar una cosa primero. Todo lo que yo les voy a platicar es resultado de mucho estudio que he encontrado. He encontrado las biografías de muchos de los sacerdotes, de donde yo saco muchos de los puntos claves de la iglesia. Aparte, he buscado en los periódicos, he buscado en las hemerotecas, he buscado por todos lados y he encontrado una historia bastante atractiva, ¿verdad? Que rompe un poquito con lo que habíamos pensado anteriormente que nos habían mostrado. Yo me enfoco mucho a las fechas. O sea, mi lógica de lo que es la historia es la fecha. La cronología. La cronología, sí. Las fechas nos dicen todo, tanto verdades como mentiras, sí. ¿Verdad? ¿En qué momento se empieza a pensar en construir una iglesia católica en esta población? Mira, este lugar se empieza a pensar en 1886 por el sacerdote Mateo Gutiérrez. Okay. ¿Sí? Pero él fue la primera persona que dijo, vamos a hacer una iglesia, un templo, para la capacidad de nuestra población. Okay. ¿Sí? Pero vámonos un poquito para atrás. ¿Sí? Para 1799 era una pequeña caserío donde llegan gente de San Juan de Casta y de Santa Margarita de Alacoque, llegan a la población, aquí a un lado del lecho, para esas fechas. Llegan en una fecha que fue un 30 de mayo, que se conmemoraba la muerte de Fernando Rey. Entonces, al llegar la gente caminando, llegan a este lugar y dicen, qué bonito lugar, es un vergel, vamos a organizar aquí una población. Esta población empieza a formarse a partir de un 30 de marzo de 1799. ¿Y qué es lo primero que hacen los sacerdotes? Oficiar una misa. Claro. Entonces oficiamos una misa y ¿qué vamos a hacer? Pues la abdocación va a ser San Fernando Rey. Okay. Entonces de ahí viene nuestra población, se llama San Fernando como población y nuestro patrono es San Fernando Rey. San Fernando Rey. Sí. Qué curioso que a lo largo de la historia de estos 130 años que tenemos ya como ciudad en Lerdo no exista una sola capilla en nuestra localidad dedicada a San Fernando, ¿verdad? Así es. Pero bueno, originalmente, por lo que acabo de entender, estaba pensada este templo para esas vocaciones. Sí, de hecho, también viene la otra. Nosotros, cuando tomamos el nombre de Villa Lerdo, nosotros debemos de haber sido Villa San Fernando. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, no teníamos nada que ver nosotros con los conservadores, ¿verdad? Entonces seríamos nosotros San Fernando. La población se deberíamos de llamar San Fernando. Pesó más lo político. Pesó más lo político, exactamente. Muy bien, por ahí nuestro ingeniero Juan Manuel Rosales les estará poniendo estas imágenes en pantalla, pero es precisamente Fernando Rey, Fernando de España. De España, exactamente. Okay, muy bien. Entonces ya para el 64 ya teníamos una población en lo que antes era la calle del Comercio, que es la calle Juan E. García, que estaba afuera de lo que era la hacienda
de San Fernando, que todavía no era hacienda, era nada más un caserío rodeado de casitas. Para esas fechas ya teníamos en la que es la placita de San Fernando, a un ladito estaba una capillita, que era la capilla de San Fernando. Ahí ya estaba la advocación a San Fernando. ¿Sí? Aún existe esta placita de San Fernando. La placita existe, pero todo lo que está alrededor no existe nada. Todo el mundo la conoce como donde están los lavacoches, sí, ¿verdad? Donde está aquel señor muy famoso. ¿Sí? Entonces, para 1875 ya se había levantado una pequeña capilla en esta área, porque para el 64 nos dicen, vamos a dirigir la población hacia el centro, o sea, lo que es el centro hacia la plaza. Aquí ya teníamos una capilla muy chiquita, muy pequeña, que se encontraba en este mismo lugar, pero se encontraba en el centro de lo que es ahora el templo. Y era una capilla de adobe, carrizos, pero nunca estuvo en condiciones como para hacer una gran iglesia, vamos a decir. Más o menos, arquitecto, ¿cuánta población tendríamos? Tendríamos 4,000, 5,000 habitantes. Okay. Esta es una imagen que me la pasaron del arzobispado de Durango, y esta es una idea de cómo era la capilla. De aquí. Es una idea, es como un dibujo, ¿verdad? Un dibujo a lápiz de cómo era la capilla, que estaba en la puerta lateral a todo lo ancho de la iglesia. Esa era la capilla, un lugar ahí. Y no había nada a los alrededores, era un baldío. Un baldío, sí. Aquí mismo donde estamos, en este mismo lugar. ¿Estamos hablando para qué año? Para 1875. 1875. Ya teníamos esa capillita aquí, en ese 75. Para 1875 se separa la iglesia de San Fernando de Mapimí. Porque nosotros pertenecíamos a Mapimí. A Mapimí, en lo que era el partido de Mapimí. No eran municipios, se les llamaba partidos, la división territorial. Exactamente, la división territorial de varios lugares, entre ellos Lerdo o San Fernando en su tiempo. Sí, nosotros en todo el estado de Durango no existíamos como municipio de Lerdo, sino como partido de Mapimí. La cabecera municipal, por llamarle así, pues era el ahora pueblo mágico de Mapimí. Por lo tanto, todo el gobierno, tanto eclesiástico como civil, pues provenía desde allá, Así ¿verdad? Es. Y de hecho, todo lo que es inicial de la población, todo está registrado allá en Mapimí. Tanto los bautizos como los casamientos, como las muertes. Muy bien. Que ya no existe nada. Ya de la parroquia de Santiago Apóstol, de Mapimí, que es la que tenemos aquí. Esta imagen. Sí, es una imagen muy antigua. Para esos tiempos ya teníamos un sacerdote que era interino. Vivía en Villalerdo, y aparte él era el sacerdote de Mapimí. Entonces constantemente iba y venía Mapimí, Lerdo, y oficiaba su misa, y aquí lo teníamos como un párroco, un sacerdote eventual, vamos a pensar en eso, ¿verdad? Entonces él iba y venía, y fue un sacerdote muy bueno porque es el que termina la iglesia de Santiago. De Santiago Apóstol. Y hay un escrito muy bonito donde dice que se dan cuenta que muere el sacerdote Faustino Álvarez, y antes se lo llevaron muerto de aquí de Lerdo, de Villalerdo, se lo llevan en carreta, y antes de entrar a Mapimí lo bajan en su ataúd y se lo lleva toda la gente en una procesión. También eso es algo increíble, porque era muy querido. Sí. De hecho, tan querido que pertenecía al cabildo de Mapimí. Santo Dios. Bueno, pues era cuando la iglesia... Era cuando la iglesia se permitía. Y el Estado no estaba separado. Entonces, él dura 24 años en ese encargo. En el encargo, sí. En esas fechas entra como primer arzobispo de Durango el señor Vicente Salinas. Un oaxaqueño que llega a ser el arzobispo, el primer arzobispo que tiene el estado de Durango. Y lo tenemos aquí, y gracias a él, que habla con el señor Mateo Gutiérrez para esas fechas, que se ponen en contacto y dicen, vamos a hacer ya una iglesia más importante para Lerdo. Entonces, en ese tiempo, Mateo Gutiérrez, para 1886, dice, pues voy a recolectar dinero para empezar a prepararme para una iglesia. Era una recolección, no había nada de decir, ya estamos construyendo, era nada más sacar dinero para empezar a funcionar. Ahí aparece también un señor que se llamaba Saturnino Ávila, señor muy importante en Lerdo. Laico, no era sacerdote. No era un abogado.
Ah, ok. Y el amigo de Mateo le dice, pues tú te vas a hacer cargo de la administración de los dineros. Y se hace cargo y empiezan a juntar los dineros. Unas palabras que nos dice Mateo Gutiérrez que a mí me gustan mucho, por qué razón se construye la iglesia. Se las voy a leer, dice, pena da al forastero que no haya lugar por aquí, y en vez de un templo mostramos una mezquina y desaliñada capilla que desalienta y opaca la piedad. Entonces ya estaba tan preocupado, pues decir, oye, pues necesitamos una... Se le hacía poco para la importancia que estaba ya tomando la población. La población, así es. Y entonces se me hacen palabras muy bonitas porque dices, oye, ya una persona tan preocupada por la iglesia, por el catolicismo aquí en nuestra región. ¿Sí? Para 1899, veníamos nosotros de 1886, para 1899 se construye la Torre del Reloj. Los voy a poner en contexto para que vean qué es lo que estaba sucediendo porque empezaba la mejor época del Lerdo. ¿Sí? Empieza la construcción del reloj y gracias a Mateo Gutiérrez se hace una parte, ¿verdad? Y después de eso, Mateo Gutiérrez se comenta que él estaba en la preparación de la cimentación, no andaba con el pico ni con la pala, pero él estaba preparándose ahí cuando muere. Él no alcanza a ver nada más que la pura excavación para los cimientos. ¿En serio? Entonces ya antes de morir prepara el plano de la iglesia. No sabemos... Wow, estos son los planos originales. Ese es el plano original de la iglesia que también me lo dieron del arzobispado de Durango. Ah, qué bien. Ahí el cuadrito del centro que está sombreado era la capilla anterior. Era el espacio que ocupaba la capilla original de San Fernando Rey. Así es, okay. Sí. Para 1894 muere Vicente Salinas, el primer arzobispo. Entonces ya murió Mateo, muere el arzobispo. Entonces ya traen a una nueva persona para la iglesia, que fue el señor Celedonio Valenzuela. Celedonio Valenzuela fue otra persona, otro sacerdote muy importante que le dio mucho a la construcción. Empezó a construir. Pero para esas fechas ya había muerto Vicente Salinas, nombran a Santiago Zuviría y Manzanera como el nuevo arzobispo de Lerdo. De Durango. De la arquidiócesis de Durango. Que también es lo mismo, él da mucho apoyo a Celedonio Valenzuela para que continúe con la construcción. Esta es una imagen, es una litografía hecha por nosotros, por nuestro grupo, donde se aprecia cómo era la población, la plaza, la construcción del reloj y la capillita a un lado. Porque tenemos esa característica en Lerdo de las poblaciones, de las primeras poblaciones en México, de contar con la manzana de los poderes. Sí, de los poderes. ¿Verdad? Donde teníamos el poder civil, la presidencia municipal, la iglesia, incluso la escuela en nuestra manzana, y en un momento incluso también seguridad pública. Todo se encontraba en una manzana. Todo se encontraba ahí. En 1895 llega Francisco Uranga. Celedonio Valenzuela muere y nombran a Francisco Uranga, que realmente es a la persona que se le considera el terminador de la iglesia. Él es el que culmina. El que culmina la iglesia sin sus torres. Siempre hay que recalcar eso, porque toda la gente piensa que terminó toda la iglesia, y no es cierto. Entonces, la iglesia como la conocemos actualmente, pero sin las torres, se termina por él. ¿En qué año? Por él, en 1897. Arquitecto, ¿en qué momento pues se cambia la advocación de San Fernando Rey al Sagrado Corazón de Jesús, y ya estaba terminada para 1897 ya, ¿verdad? Dice, para 1894 la ciudad ya, la población, la villa de Lerdo ya se eleva a ciudad. Pero para 1895 ya el arzobispo Zuviría dice, estamos haciendo una iglesia muy bonita, ahora vamos a decir, tenemos una iglesia que ahora le vamos a nombrar Sagrado Corazón de Jesús, no Sagrado Corazón de Jesús. Que también viene otro detalle sobre la imagen del Sagrado Corazón. Esta que estamos aquí viendo, ¿no? Esta no es la original. Esta no es la original. Es un dato muy importante. Es un dato importante porque eso viene a la hora de la bendición de la iglesia. Para esas fechas, ya teniendo el nuevo nombramiento de la iglesia del Sagrado Corazón, pues ya se preparan para la
bendición de la iglesia, que fue en 1897. Entonces ahí manda una solicitud y aparece don Refugio Tarín, don Juan Brittingham, Las familias acaudaladas de Lerdo. exactamente, José Sariñana, Ok, Tomás Mendirichaga. ok. O sea, Bien. nombro a los más importantes. Era como el patronato exactamente, pro sí. construcción de la parroquia, Sí. de la iglesia. Entonces dices, bueno, pues es que son los más importantes. Sí, realmente también son importantes, son de los que tenemos documento, no tenemos de nadie más. Ok. ¿Verdad? Los demás hay mucha gente que apoya, pero no hay. Para esas fechas también, para el 97, antes de la bendición de la iglesia, muere Juan Manuel Flores. Ah, el El gobernador. gobernador, Juan Manuel Flores, muere, ¿sí? Y aparece el nuevo, bueno, ya muere él, y en ese momento, dice la historia, viene en un tren a la bendición de la iglesia, y en la estación de Pedriseña se encuentra el tren, los dos trenes con el nuevo gobernador y el arzobispo Subiría y don Filemón Fierro, que es el arzobispo, el obispo de Sinaloa, de Tamaulipas. De Tamaulipas. Vienen a la bendición de la iglesia. En serio. Y se entopa el gobernador con los dos prelados tan importantes. Y hay un chiste también que comentan en las notas periodísticas, que dicen, vienen los dos sacerdotes a inaugurar un nuevo comercio para la Villa del Lerdo. Un nuevo comercio, entre comillas, la iglesia. La iglesia. Bueno. Bueno, y pasa el tiempo. Hablamos de los tiempos de liberales y conservadores, por supuesto, esos comentarios iban con una carga ideológica importante. Claro, este es el nuevo gobernador que entra después de Juan Manuel Flores, que este es Leandro Fernández, que todos lo consideraban como un mesías porque Lerdo había sufrido mucho gracias a Juan Manuel Flores. Entonces se suponía que con este nuevo gobernador íbamos a tener un despegue total. Seguimos esperando aunque ya murió, pero ya. Entonces, después de haberse encontrado en la estación de Pedriseña, hay una familia muy importante que era Carmen de la Pedriza, de ahí el nombre de Pedriseña, y el señor Michaud, Carlos Michaud, que aquí los tienes a la familia. Esta es la familia. Entonces, ellos les preparan un buen desayuno, comida o algo, para que se reúnan lo político con lo religioso, y ya se vienen para acá, se regresan para acá. Ahora sí viene lo que es la bendición de la iglesia. En la bendición de la iglesia, ¿qué año sería? En 1997 la iglesia termina un 24 de junio, ¿verdad? Y aprovechamos porque fue celebración del Sagrado Corazón de Jesús. Coincidió sí. En esa fecha. Ya que se mueve, como recordamos, la fecha de la celebración del Sagrado Corazón siempre es el viernes posterior al jueves de Corpus Christi. Así es. Sí. En este año, 1897, coincidió con San Juan Bautista, ¿verdad? El 24 de junio. El mero día de San Juan, dice la canción por ahí. Ahí tienes a todo lo que son los prelados que estuvieron dentro de la bendición de la iglesia. Ahí puedes ver a Subiría y Manzanera, a Filemón Fierro, al Padre Uranga, a Pérez Gavilán, que son la gente que estuvo aquí como gente importante. Qué fotografía tan impactante. Sí, porque son mías y yo digo, están muy buenas las fotografías. Fueron ¿verdad? quienes presidieron pues la misa de bendición, de consagración se le llama en el rito católico, ¿verdad? Ahora viene lo de la imagen del Sagrado Corazón. Se dice, y siempre lo han mencionado, que cuando estaba la iglesia, la capillita de San Fernando, que estaba en extramuros de la hacienda, llegó el primer gobernador de Durango, que era el señor Vaca Ortiz, Santiago Vaca Ortiz. Y dicen que regala la imagen del Sagrado Corazón. ¿sí? Pero dicen, es la misma imagen que está ahorita. Datos falsos, porque no es cierto. Y aparte es un dato muy falso porque Santiago Vaca Ortiz no era católico, era masón, perseguía la iglesia. Entonces no es una cosa... No coincide. No coincide la historia que nos platican con la historia real. Entonces, para el 1897, el Día de la Bendición, llega el señor Julio Curvelo. Julio Curvelo trae la imagen del Sagrado Corazón, que tampoco es esta, es otra, anterior, y viene y la regala a la iglesia y hacen la bendición de la imagen y ya se queda aquí. Julio Curvelo era un hacendado muy importante en Durango, él era el dueño de la hacienda del Saucillo.
Ok. Era muy importante en Durango. Ya estando aquí, llegan los padrinos, hay un montón de padrinos aquí en la iglesia por la bendición, y tenemos como padrinos a Amador Cárdenas. Amador Cárdenas, el gran agricultor de la región, ¿verdad? Ok. Amador Cárdenas está dentro de la iglesia como gente que viene a la bendición de la iglesia. Luego tenemos al señor Feliciano Chabot, otra persona muy importante de la región. Comerciante. A Donato Donato Gutiérrez. Donato Gutiérrez es un importante también agricultor, que él es el dueño de la hacienda de San José, que queda acá en Gómez Palacio. Ok. Luego viene otro masón, que también está invitado aquí, que es el señor Ramón Castro, que era el jefe político de esa época, que pues volvemos a la misma, la gente no lo quería porque era demasiado estricto, no quería la iglesia, pero lo invitaron, él fue invitado aquí como gente, ¿verdad? Otra persona muy importante que fue el señor Eugenio Gorosabe. Eugenio Gorosabe. Otra familia muy reconocida. Muy reconocida en la región, que también fue padrino de la bendición de la iglesia. Y aquí lo tenemos, aquí tenemos lo que es ahora el museo, es la Casa Gorosabe, y aquí está. Luego tenemos otra persona también muy importante, que es el señor Eugenio Pinoncelli, francés, que viene aquí con las fábricas de Francia, la tienda de las fábricas de Francia, también demasiado importante. Como te digo, había mucha gente importante que venía, pero faltan muchos documentos y mucha fotografía de ellos. Eso es lo que se ha podido rescatar. Y muchas fotografías se han rescatado de las familias descendientes de estas gentes. Por eso esta construcción, porque digo, no es una construcción cualquiera. Espero después una segunda parte de este programa pudiera ser precisamente hablar sobre la infraestructura, la arquitectura sí. de este templo, pero no es una arquitectura cualquiera, o sea, se requiere una gran inversión y ahorita estoy entendiendo cómo estas familias tan pudientes económicamente hablando en ese momento, a grandes agricultores, comerciantes sobre todo, pudieron recolectar lo suficiente para poder construir este hermoso templo, sí. ¿no? Se dice que la construcción, precisamente se comenta que la construcción del templo duró 6 años. 6 años. Pero no es cierto, duró 3 años, porque 3 años hubo una veda que no había dinero. Entonces pues no se pudo construir. Entonces se volvió a continuar con la construcción. Después de lo que fue la bendición se hizo una gran fiesta, todos los sacerdotes que venían, los obispos, arzobispo, pues se les dijo una gran comida, fuegos artificiales, fuegos de pólvora, como se les decía antes. Sí. Y al día siguiente el obispo Filemón Fierro celebra la primera misa formal. Al día siguiente, o sea, el día 25 se hace la primera misa formal. Pero viene otra historia también, eso hablamos de la bendición, pero la iglesia tuvo otros eventos importantes. Este es el evento, yo creo que para mí es el evento, después de la bendición, el evento más importante. Habíamos hecho la bendición para junio, para el 8 de septiembre se hace una gran fiesta en Lerdo, en la villa de Lerdo, y viene la colonia española, gracias al cónsul que teníamos aquí, porque aquí teníamos consulado, el señor Benigno Díez de Salceda, que era el cónsul, invita a toda la colonia española y a toda la población en general a la celebración de la fiesta de la Covadonga, de la Virgen de la Covadonga. Sí, Esa es algo totalmente que nadie conocía. Estamos descubriendo nosotros esta historia. ¿Qué se celebraba? Pues la fiesta de la Virgen de la Covadonga, la expulsión de los moros de España, y era una gran fiesta. Había mucha gente importante, teníamos que recordar que en Lerdo había 700 familias españolas, ¿sí? Más aparte franceses, ingleses, de todo tipo. Pero ya para esas fechas ya había en Torreón, en Gómez, que no existía ni Torreón ni Gómez para esas fechas, pero ya había población de esos países. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces se acercaron aquí por la festividad. ¿Y qué pasaba en esa fiesta? Fue una gran fiesta. Imagínense la iglesia rodeada de banderines, banderas con los colores alusivos a España y a México, amarillo, rojo, verde, blanco y rojo, las banderas. ¿Por qué? Porque teníamos la celebración por Alfonso XIII, que era el rey de España en ese tiempo, y teníamos su imagen a un costado, una imagen gigante de él, y del lado contrario, a don Porfirio Díaz.
Santo Dios. Imagínate, Sí, los dos. imagínate, no. Sí, cómo no. Sí. Entonces se hace una gran fiesta. Para ese tiempo ya tenía el señor Gorosábal construido el Hotel Madrid, que estaba aquí en la otra cuadra, y ahí fue la gran fiesta, ¿verdad? Pero eso Ok. no es parte de la iglesia, esto es una fiesta que se hizo ahí con todas las El personalidades. famosísimo Hotel Madrid. El famosísimo Hotel Madrid. Para 1898. 898. El sacerdote que teníamos aquí, que era el señor Francisco Uranga, lo nombran de obispo ¿En de serio? Sinaloa, y ahí está, Ah, de Sinaloa. de Sinaloa. Se va de aquí y ya se quedó aquí otra vez la iglesia con otro nuevo sacerdote. Ese nuevo sacerdote fue el señor Victoriano González. Para esas fechas seguía en construcción la iglesia. Él empieza a construirla otra vez, nuevamente inicia con la construcción de las torres, empieza con la torre, en este caso la derecha, porque estamos dentro, empieza con esa construcción. Pero para esas fechas también ya teníamos la puerta lateral construida y ahí hay una placa en la parte superior, que eso sería interesante cuando la vean. Ahí dice la fecha de iniciación de la iglesia, que fue 1892, y fecha de terminación, 1897. 1897. Entonces, para cuando vengan a visitar el templo, Puerta en la lateral. parte, en la parte de arriba de la sí. puerta lateral, en cantera, como lo están viendo aquí en la imagen, se encuentra esta placa con la inscripción del inicio y término de la construcción de esta parroquia. Así es. Ya para 1898 ya está por terminado el templo. Este sacerdote nuevo, que era Victoriano González, ya da los últimos toques de la iglesia, el piso de machimbre, las columnas negras no existían, eran columnas normales. La iglesia estaba pintada de verde aqua. Por eso hay que regresar a nuestros orígenes. Y el área del coro también fue de lo último que se construyó. Fue de lo último que se construye. Pero dato curioso, todas las separaciones entre columnas, entre pilastras de la iglesia, estaban adornados con hojas de acanto, todas dibujadas. Y por aquí tenemos una imagen de cómo estaba el altar. Sí, cómo no. Estaba adornado con flores. De hecho, como dato, cuando estuvo aquí el padre como Francisco Flores, sí, como párroco, es el que mandó a reconstruir de nueva cuenta este altar. Sí. No, fue don Francisco Flores. El padre Pedro Gallardo había construido el anterior altar, que estaba de mármol, y lo manda a construir el padre Francisco Flores, y se basan precisamente en estas fotografías, sí, para tratar de reconstruirlo lo más fiel similar, posible, sí, al altar original. Sí. Así es. Entonces ya teníamos el templo pintado y arreglado, y invitan a un pintor muy importante, pero tan importante que ya no sabemos dónde está, a Carlos Castañeda, que era un pintor, y él viene a pintar en las 4 pechinas de la cúpula a los 4 evangelistas, que aquí tenemos la imagen. Ese dato me encanta, arquitecto, para quienes conocemos este templo. Aquí precisamente en esta cúpula que se encuentra sobre nosotros, la cúpula central del templo, se encontraban los 4 evangelistas, ¿sí? Que ahorita les estamos mostrando las imágenes, en las cuales en cada uno de los 4 costados de la cúpula. ¿Y quién fue el pintor? Carlos Castañeda. Arquitecto, cuando yo escuché esta historia por primera vez, se me ocurrió, dije, bueno, ha habido grandes restauraciones de murales ocultos por placas de pintura. Y yo le preguntaba, y se lo vuelvo a preguntar aquí, si se llegara a rascar, por llamarle así, a tumbar las capas de pintura, ¿pudieran surgir estos murales? Y usted me contestaba que no. ¿Por qué? Platíquele a nuestro público. Déjame seguir con porque viene parte de esto. Para 1909 muere Santiago Subiría y Manzanera, muere. Ya es una imagen ya de mayor edad. De una mayor edad. Y luego toma posesión como arzobispo Francisco de Paula, Mendoza y Herrera, que es otro obispo que también no fue muy relevante para nosotros. Sí. Aquí ya teníamos un nuevo sacerdote, que era el señor Eduardo Murguía. También para el 1923 entra en funciones el nuevo arzobispo José María González y Valencia, que también ese es muy ya conocido por todos nosotros. Ya. Sí. Pero viene lo interesante. Viene para 1926 este señor,
fatídico para la religión. Plutarco Elías Calles, que elabora la ley Calles, precisamente. ¿sí? Para la eliminación de los cultos religiosos. Así es. ¿Sí? Pero para 1929, cuando ya termina todo, después de haber incautado toda la iglesia y haberla mantenido entreabierta y cerrada, pero sin culto, entrega... Y la detonación de la guerra cristera, sobre todo en el Bajío del país. Aquí no sucedió nada, nada más hubo órdenes de cerrar las iglesias, después de abrirlas, después de entregar la sacristía a la Secretaría de Hacienda, después recuperarla en el 29 y encontraron un desastre, que eso todo provoca pues un desequilibrio en lo que es la religión. Aquí después entra este señor que es José del Campo, que es el nuevo sacerdote, y aquí viene lo que comentabas de la cúpula. De la cúpula. Llega el sacerdote Joaquín Holguín. Okay. Este señor Joaquín Holguín llega para 1944 y a él es el que le debemos muchas de las últimas restauraciones de la iglesia. Joaquín Holguín dura muchos años aquí. Él venía siendo descendiente de don Refugio Tarín. Okay. No descendiente, sino que su hermana era hermana del sacerdote Joaquín Holguín. Okay. Él se encuentra en 1944 y encuentra hundimientos dentro de toda esta área. Y es la razón por la que la cúpula empieza a caerse. Entonces empieza la reconstrucción de la cúpula, los dos altares laterales, el altar central, ¿sí? Y empieza a levantar todo. Por eso desaparecen los... Sí, porque prácticamente se derrumba por completo. O sea, exactamente. Por los asentamientos. Sí. Y se tiene que volver a construir la cúpula que ahora actualmente conocemos. Por lo tanto, los murales se pierden. Se pierden, exactamente. Gracias a él tenemos que él cambió todas las ventanas, porque eran unas ventanas pequeñas, como las que existen en las iglesias de Durango, pequeñas ventanitas, y él las hizo más amplias. Y trajo los vitrales de la Casa Montaña, ya estamos hablando muy reciente. Ya muy recientemente. Ya estamos por acabar nosotros. Una empresa 100% lagunera. Sí. Wow, ese es un dato muy interesante. Y todos los vitrales tienen propietario. No propietario que son dueños, sino son los que dieron la aportación para los donadores. 500 pesos cada vitral, ¿verdad? Pero no veníamos a comentar sobre esto, pero aquí tenemos la imagen ya de la cúpula. De la nueva cúpula, en construcción. En construcción. Sí. Y la imagen de las ventanas. Sí, a les estamos poniendo la imagen de la cúpula cuando estaba prácticamente terminada, ya solamente faltaba ponerle los vitrales. Los vitrales. Y luego viene la imagen de las antiguas ventanas, que eran muy pequeñas, ¿verdad? Sí. Eran por lo que veo, se trató de respetar la forma. No. De arriba solamente. No. Eran unas ventanas cuadradas y se hizo todo el hueco para hacerlas. El hueco para hacerlas todavía más grandes, solamente con la ornamentación imagínate parecida. Que era una iglesia oscura. Muy oscura. Y ya con esto ya le dieron algo iluminación. Muy bien. Y ya como último, esta es una imagen de lo que era ya cómo era el altar de la iglesia, donde ahí podemos ver a los evangelistas, las columnas de un solo tipo, no con el mármol negro, y ahí se alcanza a apreciar también en las paredes las imágenes de las hojas que teníamos por ahí. Sí, miren, aquí en pantalla les ponemos esta imagen, esta fotografía, que es una boda, precisamente, de la cual cuelgan pues telas, ¿verdad? Sí, para telas. poder adornar precisamente el momento de la boda. Se alcanzan a ver las damas formadas detrás de los novios, el altar original, precisamente los óleos de los 4 evangelistas. Bueno, se alcanzan a ver aquí solamente 2, precisamente por el ángulo en que fue tomada la fotografía. Me llama mucho la atención, arquitecto, cómo iluminaban en su momento. En cada arco había una tira de focos, ¿verdad? De focos incandescentes para poder iluminar toda esta gran nave que conforma lo que es la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Arquitecto, ¿quién fue pues el primer párroco o en qué momento se nombra parroquia? Después de que se deslinda, me imagino, de Mapimí, ¿verdad? Sí, se deslinda de Mapimí. Para ese tiempo fue para 1875, cuando ya se dice, ahora sí es la iglesia del Sagrado Corazón. Pero seguía, ¿y el primer párroco quién sería? Bueno, es que vamos a hablar, el primer párroco fue Faustino Álvarez, pero de San Fernando, de la iglesia de San Fernando. De la iglesia de San Fernando. Después aquí ya tenemos a Mateo Gutiérrez como primer párroco. Aparentemente el primer párroco, porque había varias. Sí. Hay que tomar en cuenta que la iglesia se convierte en vicaría. Ok. ¿Sí? Y después ya se deslinda de Mapimí
y después ya se queda como independiente. Como parroquia. Como parroquia Entonces primero era una vicaría sí, dependiente de la parroquia de Santiago Apóstol de Mapimí y luego ya posteriormente se nombra parroquia. Arquitecto, pues lo demás se fue construyendo posteriormente. Los altares laterales. Sí, todo lo que son los altares se fueron construyendo después Sí. del 90. Bueno, en un principio teníamos, en el 97 ya teníamos lo que es el retablo completo, Sí. con su imagen, pero después se fue construyendo lo demás. Tanto así que después se construye el barandal exterior, había una fuente en la parte de afuera, el atrio principal se hace y se quita, forma la sacristía que estaba en la esquina. Donde ahorita está el Ángel del donde Amor, está el Ángel ahí del había Amor. una construcción que era la sacristía, sacristía, sí. ¿verdad? Y ahora se convirtió en atrio. En atrio, así es. Y todo lo demás, todos los adornos se fueron construyendo después, poco a poco se fueron haciendo. Sí, Pero la capilla donde se encuentra el Santo Niño del es muy Tombo. nueva. Pues agradecerle, mi estimado arquitecto José Antonio Fernández, su disposición y esta manera tan amena de podernos narrar estos hechos históricos. De verdad, lo felicito y le agradezco que no solamente conmigo, sino esté compartiendo con todo Lerdo y con todo nuestro público que nos escucha incluso fuera del territorio municipal y fuera del territorio nacional. Un saludo para todos ustedes y invitarlos que vengan a conocer este templo católico que de verdad los que vivimos aquí en Lerdo hemos vivido grandes momentos. ¿Sí? Aquí se casaron mis papás un 22 de diciembre de 1974, por ahí les pasaré una imagen, y todos los lerdenses tenemos en nuestra vida una relación directa con este templo, con esta construcción que si bien es un templo católico, tiene una importancia religiosa, también lo tiene en el ámbito social, y pues aquí hemos venido a acompañar a grandes amigos a casarse, incluso a despedirlos cuando ya fallecen, y hemos vivido grandes historias dentro de estas paredes que albergan la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Espero que les haya gustado esta narración de este programa de Toy en Directo. Los espero en la próxima. Por favor, ayúdenos a compartir, a darle like, a poner comentarios para que llegue a más gente esta publicación. Y no quiero terminar esta transmisión sin darle las gracias a nuestro párroco, el padre licenciado Julio Carrillo Gaucín, quien nos ha dado todas las facilidades para poder grabar este programa aquí al interior, y por supuesto a la Dirección Municipal de Arte y Cultura también por su apoyo para la difusión, y nuestro manager, al ingeniero Juan Manuel Rosales Aguilar, que sin él de verdad no pudiéramos hacer esta magia de la transmisión. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima en otro Toy en Directo.